Hola. Bueno, buenos días ante todo. Un gusto realmente estar con ustedes, un poco acá charlar este tema que, bueno, me toca a mí. Yo estoy en Pergamino, un poco la zona núcleo pampeana, y realmente acá hay gente de mucha experiencia por la problemática del raigrás. ¿Y qué pasa? En nuestra zona, zona húmeda realmente, el raigrás empezó a ser problema, yo diría, en los últimos 7, 8 años. Sí. Tenés que estar acá adelante porque te están filmando y me dijeron que la luz te enfoca Ah, continuamente. bueno, Entonces, entonces manejate con toma, este por ¿no? ahí. Perfecto. Sí. Comentaba que en los últimos 7, 8 años empieza a ser un problema el raigrás en nuestra zona. Como consecuencia, obviamente, acá el colega de la zona donde se inicia el raigrás en Dorrego, y yo estoy muy en contacto con Mario Viña, que está en Bordenave, INTA Bordenave, el caso de Ramón Gijón, que también estuvo en Bordenave, y hoy día Ramón pasó a Tres Arroyos en Barrow, y bueno, lamentablemente hoy de la experimental se nos va a la actividad privada, pero son personas, igual acá está la ingeniera Estilar, que realmente han trabajado mucho en raigrás. Así que algunas experiencias de ellos yo voy a comentar, y voy a enfatizar unos trabajos que hemos hecho en la zona de Pergamino, por la cual específicamente acá hay los primeros 3 trabajos, que serían el confirmar la resistencia, un trabajo en posemergencia y un trabajo de residuales. Esto lo hicimos en un equipo en donde trabajamos en un proyecto con el ingeniero Papa, con Tuesca de la UNR, por la cual los invité a ellos. Entonces, en función de eso, lo hicimos en conjunto. Así que, en síntesis, en cómo vamos a enfocar la problemática, yo voy a comentar alguna característica de la especie como introducción y la situación actual. Vamos a comentar unos flujos de emergencia y después ya vamos a ir a los experimentos en sí. Bueno, la característica de las especies a modo de introducción, yo diría que tenemos acá una diferencias entre lo que es el multiflorum ¿dónde está entre el multiflorum, que es el anual, y el perenne, donde ven ustedes las espiguillas, aristas, acá son músticas. En el caso de la hoja, el caso del perenne es más angosta, levemente más angosta, la otra más ancha. La prefoliación, ustedes ven que en el anual es convolutada, el tallito más chato, con duplicada, igual los frutitos, uno sin aristas y el otro múltiple. O sea que vemos alguna diferencia en forma introductoria para ponernos en tema. El tema es la situación actual. Esto es interesante porque ustedes ven qué pasa en el 2013. Vemos que avanza desde el sur, obviamente. Esto, si vemos 2010, 2009, ya hubiera estado acá ya desarrollado. Esto fue avanzando. Y si comparamos estas dos fotos, estaba mirando en detalle, y vemos que la diferencia está principalmente, miren, sur de Santa Fe, acá, sur de Santa Fe, y el caso oeste de Córdoba no se encontraba en el 2013. Acá avanzó ya toda la parte de Santa Fe, sur de Santa Fe. Vemos Córdoba, también ahí el sur, y el oeste, que también está desarrollado. Incluso si vemos Entre Ríos, en el 2013 en la parte norte no hay, y ya avanzó también en la parte norte. O sea que muchos cambios en sí no hay, pero sí hay leves avances. Eso es un poco la comparativa en estos años con esta diapo de la REM. Bien. ¿Qué pasa? Y esto es importante porque en función de esto vamos a atacar ahora los nacimientos. Obviamente en nuestra zona, como es una maleza nueva y había estudios que hizo Viña, que hizo Ramón en la zona,
Entonces digo, vamos a ver las curvas de nacimiento o de emergencia de los colegas, por la cual les pedí, estuvimos intercambiando información. El caso de Mario, vemos que la emergencia acumulada del Oleum, ahí en la zona de Bordenave, se produce a partir de febrero. Acá hay cohortes que van saliendo y la primera etapa, si vemos abril, mayo, hasta acá yo diría que es el grueso, el 70-80% de los nacimientos se produce en esta etapa. Después sigue avanzando el resto del año, pero ven que esto, acuérdense que es emergencia acumulada, es decir, que va avanzando durante todo el año, pero en forma no tan exhaustiva, sino el grueso hasta acá. Lo mismo pasa con el caso de Ramón, que nos muestra lo que pasa en Barrow. Cristina Cabo también has estado trabajando en esto, así que vemos que empieza en febrero. Acá hay un cohorte que se alarga, sigue, se estira un poquito más. Vemos que el grueso se produce acá hasta mayo, toda la parte del otoño, y después sigue, pero en forma más paulatinamente se va desarrollando. O sea que el grueso acá, el 70-80%, también lo tenemos en el otoño hasta comienzo de invierno. Si vemos la curva que decíamos, los picos que nos manifestaba la gente de Barrow, vemos lo sombreado sería lo nacido, lo emergido, y es lo que decíamos antes. Y tiene una correlación directa con la lluvia. Acá estos son las precipitaciones, por la cual los picos hace que después tengamos pico de nacimiento. Esto es febrero, marzo, acá tenemos 7, el mes julio. Ustedes ven el pico de lluvia, el pico de nacimiento. O sea que pico grande o concentración acá, y después durante el año sigue con cierta cantidad de nacimiento. Esto es interesante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque en un trigo, cuando sembremos trigo, obviamente que nosotros vamos a tratar de concentrar los controles en esta parte, pero el trigo lo vamos a sembrar por ejemplo, en nuestra zona, un ciclo corto antes de junio, fin de mayo, principio de junio, ciclo largo puede ir fin de junio, julio. Entonces, ahí estos picos que se puedan producir en nuestra zona, porque sí, también siguen haciendo con menor cantidad el ryegrass, pero estos picos son los problemas que conviven de vuelta después con el trigo. Entonces, lo ideal sería tener un residual acá que me cubra para allá y haber eliminado esto. Que ahora vamos a ver las estrategias, cómo lo vamos a manejar. Si bien ustedes saben que la cantidad de residuales no son tantos en trigo, pero bueno, hay algunos hay. Incluso en este momento yo tengo unos ensayos en la zona de Areco, allá cerca de San Andrés de Giles, en la zona de Junín, con un producto nuevo que está trayendo la gente de Sumiagro. Y allá tenemos un gran problema en la zona de Carmen de Areco, San Antonio de Areco. Es terrible la cantidad de ryegrass que hay. Yo lo adjudico a que ¿por qué ahí y no en otra zona? Y yo lo adjudico que esa zona, desde hace años atrás, 10, 15 años atrás, había muchas aras, es decir, criaderos de caballos. Y obviamente en el forraje, en las pasturas, está el ryegrass, está la avena, que lo utilizan. Viene la era de la sojización, llamémosle, a partir del 96, y bueno, muchos de esos lotes pasaron todo a agricultura. Se empezó a trabajar mucho con glifo, obviamente, en los barbechos, y se ha hecho buena selección porque ustedes saben, el ryegrass con la humedad y demás que tenemos es bastante natural en la zona, y bueno, se ha hecho una selección en forma indirecta. Entonces, no es casualidad que esa zona hay mucho ryegrass, y si venimos para Pergamino, también hay rojas, pero la cantidad nada que ver. En Pergamino habrá una infestación de un 10% y allá estamos con unas coberturas de 80%, es terrible. Así que bueno, es una anécdota esa. Entonces tenemos los flujos de emergencia. Vamos en sí a ver entonces ahora ya directamente las experiencias a campo.
Y acá este ensayo está ya más para la zona de Pergamino, pero más hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Rojas, que está 50, 60 kilómetros de Pergamino. Vamos a ver los dos primeros experimentos, en donde primero, ¿qué queremos hacer en esta experiencia? Primero, determinar si el biotipo es resistente. Si estamos hablando de biotipos resistentes, por la cual yo decía que con el licenciado Tuesca, con Juan Carlos y demás, hicimos esta experiencia y bueno, se trabajó acá con materiales en donde se aplicaron sobre 1 a 3 macollos y vamos a determinar distintas dosis de glifo viendo a ver cuánto me tolera o hasta dónde es resistente. Ustedes ven que ahí tenemos glifo, vamos al formulado que es lo que más van a dominar. Acá son los gramos de ingrediente de equivalente ácido y tenemos acá los litros por hectárea. Medio litro, 1 litro, obviamente para armar la curva de dosis respuesta vamos a siempre hacer el doble. Largamos con medio litro, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Como tester, o sea, hacemos el FOB, en este caso un Galan, y un DIM, en este caso un Selen, Cletodin, con las dosis respectivas que sabemos que va a tener control. Bueno, vamos a ir elaborando entonces la curva de dosis respuesta para ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué vimos? Vimos que ese biotipo, que lo bautizamos como biotipo Rojas, toleró o bien recién a una dosis de 16 litros de formulado de glifosato, recién llegábamos a un 80% de control. O sea que un control aceptable era con 16 litros, o sea que necesitábamos de equivalente ácido 5.760 gramos. O sea que era bastante alto realmente la cantidad. Por la cual, bueno, se arma, acá tenemos los datos de control, yo diría. Vemos esto es los primeros datos que son a los 28 días después de la aplicación, pero vamos a ver principalmente la curva de dosis respuesta. Miren qué pasa, para lograr un 50% en control, el I50, necesitamos acá 2,2 litros de glifosato, o sea, al 48, o sea que necesitamos unos 778 gramos de equivalente ácido. Y para lograr el 90% de control, o sea, la I90, necesitamos 24 litros. O sea que concluimos que realmente estamos en presencia de un biotipo resistente. Entonces, determinado esto, en ese año, encaramos la segunda etapa. La segunda etapa vamos ya con los controles en un ryegrass. Ahora nos vamos a ubicar en un ryegrass con estos macollos, entre 3 a 5 macollos, una altura de unos 15-20 centímetros, ryegrass común durante un barbecho. Supongamos que vamos a un barbecho de soja, o maíz podría ser, pero vamos acá a apuntar a barbecho de soja. Entonces, ¿qué haríamos con un ryegrass de esa índole? Vamos a hacer aplicaciones en posemergencia. Bien, entonces, antes de seguir vamos a ver alguna fotito de esto que decíamos antes para ver la resistencia. 4 litros nos manifestaba esos control, 8 y acá recién 16 litros, 32 litros, muy bueno, pero ¿qué pasa? Si vemos en detalle, incluso ya aparecía algún nacimiento. Entonces miren cuán resistente es este biotipo realmente. Muy bien, entonces vamos ahora sí a encarar esta segunda etapa, que era el ensayito que les comentaba en esa situación para ver los controles con distintos graminicidas. Teníamos ese ryegrass en 4 o 5 macollos. Vamos a comparar graminicidas en distintos momentos. Vamos a utilizar el clásico doble golpe, que ustedes conocen en algún momento cuando está medio grande, que a veces el graminicida no es
excelente en los controles. Y lo vamos a comparar también con dos ALS, dos POS emergentes de ALS. Vamos directamente a que vean el protocolo. ¿Qué se hizo? Se hizo dos FOB, en este caso ustedes lo conocen, el Kizalofob y el Oxyfob, un Sheriff, el Kizalofob, este es el Galan, este es el Cletodin, el Select. ¿Qué pasó? Con esto, a estos FOB les agregamos, obviamente, sin glifosato y con glifo, que está siempre el tema, ¿tiene sentido agregar glifo o no? ¿Hay problema? Bueno, vamos a hacer la comparativa. Después tenemos el doble golpe. A los FOB y al DIM le agregamos Paraquat a los 10 días. Hacemos una aplicación con Paraquat, es decir, el clásico doble golpe. Y esto comparado con los ALS que le decía, el caso del sulfo con clorimurón, que es el Ligate, el caso de nicosulfurón, que es el Challenger, y tenemos el tester, obviamente, de Paraquat solo y glifo solo. Esto nos va a dar diferencias, obviamente, en controles. Muy bien. Avanzando, vamos a ver los datos de aplicación, lo principal, el estado, buenas lluvias hemos tenido, es decir, previo y posterior tuvimos buen desempeño. Vamos a los bifes, vamos a los controles. Primera etapa, los controles tenemos ahí a los 30, 28 y 80 días después de la aplicación. ¿Qué pasó? El Sheriff, el Galan, no hay grandes diferencias. Principalmente, ustedes saben que los graminicidas son más lentos en actuar, entonces en la segunda evaluación de 80 días vemos mejores controles. Muy bien. Levemente superior este FOB. Si bien los tres controlan bastante bien, el caso de Cletodin a estas dosis un poco se quedó. Tenemos datos de que Cletodin, levantando dosis, en lugar de usar 800, 1 litro, realmente anda bien enraigado. O sea que a esta dosis comparamos los 3 a 800 en estos casos y era un poquito superior el Sherry y el Galan, o sea, los dos FOB. Vamos a qué pasa cuando le agregamos o hacemos el doble golpe, es decir, a los 10 días a esto le pasamos Paraquat. Primero, a los 28 días, por el efecto Paraquat, realmente excelente todos. Después pasan unos días más, llegamos a los 80 y disminuye un poquito el control, pero siempre es superior. Ustedes saben que el graminicida entró al torrente circulatorio. Entonces, si uno va a los 10 días a ver ese Raygrass, va a decir, uy, pero ¿cómo voy a aplicar acá? No, es por calendario hay que hacerlo. A los 12 días hacerlo como está, porque ya el producto, el FOB, el DIN están adentro, digamos. Y ahora lo que hace el Paraquat es una quemazón, darle ya el estrés final, quitarle la energía a la planta para que siga hacia afuera un rebrote. Entonces vemos el efecto bueno realmente que se obtiene ahí. Y vemos qué pasa con el Ligate y qué pasa con el Challenger allá en el control posterior. Estos fueron aplicados obviamente cuando se aplicaron los graminicidas. Bueno, realmente buen efecto, incluso un poquito más lento en actuar, uno y otros. Vemos que a los 80 días tenemos los controles y no tienen diferencias significativas con acá con el doble golpe. Realmente bien el caso del Challenger. Obviamente que el caso de Paraquat hace un leve control y después hay rebrote, por eso los controles son ínfimos. Bien, eso lo que estamos viendo a nivel en gráfica. Si vemos la parte estadística, vemos que no hay diferencia significativa entre esto con el Kizalofob, no hay diferencia significativa entre los tres con el doble golpe. Realmente son excelentes controles. Incluso hoy decíamos qué pasaba cuando agregábamos glifosato. Vemos que no hay grande diferencia con y sin, en estos casos, levemente superior, un poquito sin, pero no es significativo esto. O sea que si vemos unos por uno, no tienen diferencia significativa, si los comparamos
con y sin. O sea que realmente bien agregar glifo porque a veces hay otras malezas que son importantes de controlar. Esto es la foto para que vean realmente en directo qué pasó. Esto es el producto solo, acá con el glifo, en este caso sulfosato era, Galan con el sulfosato un poquito menos y acá se ve las un poquito el CL, pero son todos buenos controles. Y sí, es notable cuando tiene el paraquat que llegamos al 90 y pico % de control. Bien, eso era doble golpe y esto es lo que pasó con Ligate a los 30 días o el Challenger, bueno, y posteriormente a los 80 días realmente muy buenos controles. Bien, y vamos a seguir porque si no nos llegamos en el tiempo, porque importante es lo que viene, que son los residuales. En una situación similar a esta, al año siguiente, ya habiendo visto la estrategia de biotipo resistente, en Macoyo hicimos los controles, dijimos acá hay resistencia, el año que viene vamos a ver cómo los controlamos con distintos residuales, o sea, la vida útil de distintos productos. Bien, ¿qué se hizo? Con glifo se aplica allá por junio distintos residuales, metolaclor, acetoclor, trifluralina, nicosulfurón, clomazone, el Coman, isosafrutole que era el Merlin, diclosurán el Spider, el Percutor, el sulfometurón que es el Ligay, Pivot, y acá tenemos Elite, una mezcla que era con pendimetalín, el Pivot con pendimetalín que existía antes. Bueno, no lo vamos a tener tan importante, pero sí importante esto. Ustedes dirán, ¿por qué hay Quisalofos? Porque había algunas malecitas, algunos regras pequeños nacidos, entonces dijimos, a estos que no tienen efecto sobre posemergencia, vamos a agregarle algún FOB para eliminar si hay alguno nacido. Acá, como está Pivo y demás, si había alguno nacido, lo puede eliminar. Entonces, vamos a comparar principalmente los activos residuales. Bien. Los datos de aplicación, esto fue en rojas, 3 evaluaciones, sigamos. Vamos a los hechos. El control que vemos con Raygrass a los 84 días. Miren qué pasó. El caso, porque ustedes ven que acá tenemos el grupito ALS, que es el tipo del diclosulán, el Percutol, el tiorcarbazone, el caso del sulfometurón. Bueno, vemos bien el caso del otro ALS, que es la imidazolinona al pivot, y acá bien el clomazone. El caso del metolaclor, acetoclor, el grupito de acetanilidas y la trifluralina. Estos son los controles y cambia un poquito cuando vamos a los 136 días, pero sigue siendo un grupo, el caso de Ligay bien, Percutor baja, tal es así que la gente Bayer por ahí para Raygrass dice en un comienzo y no tiene tanta residualidad. El Spider baja el Pivot, acá se mantiene en el caso de clomazone, el caso de bajó un poquito el clomazone, el caso de trifluralina, acetoclor, bajó más el dual. El dual hoy estaba acá, bajó notablemente y se mantuvo más el acetoclor. Bueno, en sí esto es lo que nos dio para esa situación, un año con buena lluvia, porque realmente estamos hablando de 130 días, son 4 meses, y acá hay buenas precipitaciones, o sea, hay algunos que a lo mejor no lleguen a concordar con estos datos, pero realmente ha habido buenas condiciones climáticas y se dio esa situación. Por la cual nosotros quisimos testear, y ahí nos fuimos a algunos en el intercambio de datos con Ramón, con la zona acá de Barro, que está en Argentina, en donde Ramón y con Carolina, perdón, ellos trabajaron también con distintos, y en distintos lugares hicieron los trabajos, con distintos residuales y en distintos lugares. Por eso ellos trabajaron en una localidad que era San Mayol, en otra localidad ahí cerquita de Tres Arroyos, y al año siguiente repitieron. Hay activos que lo hicieron en distintos lugares. Vamos a tomar que es el que tiene mayor cantidad de activos, y en sí veamos que incorporan atracina, un dato importante acá, a 1,5 kg, el acetoclor a 1, el
incorpora el flumioxacin, que yo no lo habíamos puesto, el imacetapir sigue y demás, ese metolaclor, el percutor, y acá estaba también el saflufenacil a una dosis de 100 gramos. Acuérdense que el saflufenacil, el HIT, se utiliza a 30 a 35. Ya en Estados Unidos, si lo usamos a 70, nos deja residualidad y más a 100. Entonces ahí que está elevada esta dosis. Para quemante se utiliza 30 a 35 gramos de HIT. Este es el HIT. Bueno, vamos a ver qué pasó en esto entonces. ¿Qué pasó en los controles? Vamos a tomar dos fechas de evaluación, que son la de 60 y... vamos a tomar la de 60 y 110 días. 60 y 110 días. Bueno, miren, ¿qué pasa con atracina? Yo lo estuve charlando incluso con Viña y quedé admirado porque la atracina es más de hoja ancha, no es tan graminicida. Por eso es importante, ustedes saben que para mí maíz lo que más se ha difundido siempre fue el Baicepac, que es atracina con dual. Bueno, para controlar gramínea. Pero acá vemos que para raigrás realmente bien la atracina 1,5 kg y vemos que el que lo sigue es el imacetapir a 1 litro. En sí, primero, a los 60 días, vemos bien, bastante bien todo, la residualidad llegó bien en todo. Después lo importante que en el tiempo, a los 110 días ya queda la atracina, el imacetapir y algunos otros por ahí. Bien, ¿qué pasó en Tres Arroyos ese mismo año, otra localidad? Esto es importante también. Y acá la atracina sí está mezclado con el dual, digamos, con ese metolaclor, tipo Baicepac sería. Bueno, bien, excelente el control inicial y el control posterior de 110. Y lo sigue, bueno, si vemos imacetapir ahí se mantiene, lo sigue la atracina sola, pero es bueno también tenerlo en cuenta. Bien, terminamos con este ensayito rápidamente, que acá ya cambia el tema. Acá la gente, como no tenemos ensayo en posemergencia y en trigo, porque te le dije que el Raigrá te van a hacer y dentro del trigo. Bueno, ¿qué pasaría si tenemos algunos datos o algunos ensayos, miren, con un trigo en un macollo o en 5 macollos? Dos aplicaciones diferentes. Digo dos aplicaciones porque el grupo acá en un macollo vamos a tener estos tratamientos y en 5 macollos estos tratamientos. Bien, vamos a comparar un pinoxadén que es el axial con un Merit, el pirozulam, el caso del Luzar, son los RON, los ALS, el clodanifop, que es el Topic, y el Everest, flucarbazol. Muy bien, lo vamos a comparar a ver qué pasa y cuál más eficiente, y cuando, si bien está el macollo del trigo más grande, también está acá la maleza estaría en 3 macollos, el caso de maíz, el caso del Raigrás 3 o 4, y el caso de en la segunda aplicación ya está más grande el Raigrás. Estaría fin de macollaje, comienzo de encañazón. ¿Qué pasó con los controles? Ustedes ven que tenemos buenos controles, principalmente en, miren, el axial, y cuando pasamos a un Raigrás de mayor tamaño, bajó, pero siempre el pinoxadén está sobresaliendo respecto a los otros. Acá no hay grandes diferencias significativas entre el grupito, andan en 80 y acá andan en 70. Bueno, es para tener un testeo, cómo andan los distintos tratamientos, y estamos enterados que los DEN están generando algo de resistencia también, o sea que otro problemita. Bueno, ahora sí, vamos a ir terminando, y quería mostrarles la estrategia de manejo, y en ese ensayo anterior se hizo el rendimiento, e influyó en un lote donde tenemos mucha infectación de Raigrás y haciendo rendimiento en trigo, realmente lo afectó, y vemos que acá, que hubo buenos controles, tuvimos cerca de los 30 quintales. El que lo seguía en control era el Luzar, realmente un poquito menos que el anterior, y el resto,
influyó en el rendimiento esa competencia de maleza. Se da generalmente con altas infectaciones. Esto es un poquito difícil, yo no conozco bien el ensayo, pero es difícil de determinar rendimiento por la competencia. Bien, terminando, vamos a hacer, y acá da para lugar a algunas interpretaciones. Vamos a ver, trigo, en la otra diapo, qué pasa en un barbecho de soja y en la otra en maíz. En trigo, ¿qué pasaría? Tenemos el trigo y ustedes saben que lo sembramos acá en junio, macollaje, espigazón y cosecha. Bien, ¿qué podríamos hacer en el barbecho? Bueno, alternativas. Podemos hacer, si tenemos acá el raigras que están haciendo y en gran cantidad, yo tengo que, antes de sembrar el trigo, sacarlo. ¿Cómo lo saco? Con un tratamiento posemergente. ¿Qué haría el graminicida? Cualquiera de estos, FOB, DIN, los DEN, acá. Pero está el barbecho con glifo y con D. Ustedes saben que con 2,4-D no puedo hacer la mezcla con graminicida, entonces si yo tengo que agregar el glifo con el 2,4-D lo puedo hacer adelante o posterior. Hay que ver la masa que hay de maleza. O bien hacer el glifo sin el 2,4-D, todo mezclado con el graminicida acá en mayo. Tengamos en cuenta de 20 días antes de la siembra de trigo o cebada, 20 días porque podemos jorobar al trigo. Entonces, por eso lo hacemos acá, evitar las temperaturas para FOB y DIN que no sean menores a 10 grados y no anticiparte tanto porque tampoco no tengo área foliar. Y no retrasarme porque también no trabajan tan bien los FOB y los DIN. Muy bien, ahí estamos. Pero como sabemos que me van a seguir naciendo maleza, tengo que usar un residual. ¿Qué residual? Bueno, acá lo que decíamos hoy, lo que se está difundiendo y se está trabajando mucho con el flumioxacin, que es el sumisoya. La gente de Syngenta está tratando de incorporar a los registros, no está registrado el dual. Acá la idea es trabajarlo, este año lo tenemos en ensayo a una dosis de 800, 1 litro, 800 más o menos del dual. Y el piroxasulfone, que es el producto este nuevo que se está incorporando y que lo está trayendo Sumiagro y la gente de BAF también está trayéndolo, pero Sumiagro lo está incorporando a su portfolio de productos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué digo quemante? Porque acá a lo mejor entre la aplicación del graminicida y demás ya me nació tengo nuevo nacimiento, entonces se puede utilizar un quemante tipo paraquato, cerillo, glufosinato para quemar y usar el residual todo junto. No me nace, me estoy acercando a la fecha de siembra. Generalmente tengo que hacer, en el caso de los residuales, unos 7 días o bien 15 días antes para el caso de la cebada. Acá a usar el residual y voy a cubrir para adentro. Sería importante que el trigo me nazca sin raigras. Pero no obstante puede suceder que tengamos problemas dentro del trigo. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y la aplicación es posemergente del trigo. ¿Y ahí qué haríamos? Y bueno, lo que vimos antes, Axial o Evere o USAR, Meri, Topic, algunos de todo esto. Y yo acá obvié decir la imidazolinonas como residual, porque andan bien, Imazapic, Imazapir, pero tiene que ser trigos CL, trigo CL, o bien acá el trigosol, en donde está el Creasol, que es Imazamov. Bueno, esto para variedades específicas. Entonces ahí tendríamos el paquetito para el caso del trigo, que ya te digo, lleva a un montón de discusiones, cómo aplico, dónde, pero bueno, en un esquema en forma rápida, y vamos cortando, me están apurando, sería esto el esquema. Pero vamos a soja, un barbecho de soja, ¿qué podemos hacer? Y forma rápida vamos terminando soja y la otra me queda de maíz. Miren, tenemos esta situación. Vamos a poner de acá porque no veo. Tenemos esta situación. Tenemos el caso entonces que tenemos el raigras. Ay, me adelanté. El raigras, acá pusimos la curvita. Ustedes saben que acá donde nace la mayor cantidad tengo que eliminarlo. Tengo que concentrar acá para sacar ese raigras que está nacido, el macollaje y demás. Bien, ¿qué hago? Aplico el graminicida, como habíamos dicho, tratando de agarrar la mayor camada, no chico, pero si gasto y agarro la mayor camada. Aparte, total, la soja la voy a sembrar tardíamente. Trato de sacar la mayor cantidad, pero me van a nacer. Vamos a tener nuevo nacimiento. Bien, entonces aplico un residual.
¿qué podría aplicar acá en soja como residuales? Y bueno, vimos que podría ser Ligay, lo pongo en rojo porque andaría bien. Hay que usar soja STS, obviamente. Y bueno, el resto es el metolaclor, el flumiazacin, el coma, acetoclor, percutor, atracina y demás. Esto es lo que podríamos hacer, y alguna imidazolinona que realmente el pivo podría andar bien. No tanto on duty, hay que verla acá. Pero sí están dando bien el Lightning, que es el Interfill. El Interfill tiene 300 de arsenal con pivot. Esto es importante porque este año lo hicimos a dosis de 150 y a 200 centímetros mililitros, y realmente es un producto que anda bien para controlar regras. Bien, entonces tenemos esta situación. Ahora bien, el caso B, si tenemos raigras pero ya muy tardíamente, es decir, muy macollado, es decir, no está semillado, pero está pasado, no es el raigras hasta 5 macollos, acá está ya pasado. ¿Qué podríamos hacer? Y ustedes saben bien, si hay alta infectación, que tendríamos que ir al doble golpe, que es lo que dijimos hoy. Es decir, aplicar un glifo con un graminicida y a los 7-10 días el paraquat. Entonces, ahí realmente tenemos un buen control, pero también puede suceder que esté ese raigras semillado, y ustedes saben y hemos visto que cuando está semillado el raigras o está muy grande, es decir, que encañó, el graminicida no anda tan bien, es decir, no trasloca porque está bombeando la planta hacia la semilla y no la absorbe. Entonces, ¿qué pasa? Incluso hablando con los chicos de Syngenta, dice, mira, estamos trabajando con el paraquat en un golpe solo y está siendo eficiente porque quema, si total no va la savia para arriba. Bueno, entonces está trabajando con paraquat a 2 litros, 2 litros y medio, quemar y después sembrar soja. No dejamos residualidad y sí, ya lo quemamos porque algún rebrote puede haber, pero es la solución cuando están los alquileres tardíos, toda esa problemática. Y terminando, ¿qué pasa en maíz? En maíz tenemos el caso también con la misma curva, con la cantidad de nacimiento. Acá usamos un FOB o DIM. El maíz lo vamos a sembrar en septiembre, estamos lejos todavía, sabemos que tenemos que tener los 30 días también. Usar residual, cambiamos algún residual, el flumiosacin se puede hacer, el comán, el percutor también, atracina y demás. Y acá aparece un producto nuevo que es Acurón, el caso del Syngenta, el Adengo, si bien no es tan bueno en raigras, pero bueno, como es graminicida, lo vamos a poner. Y faltaría alguno, bueno, pero esto en maíz, en la zona del oeste, para Yugo Colorado, usan Preside, que es el flumesulán. Pero eso me acordé justo porque a veces estamos con el tema del Yugo Colorado. ¿Qué pasa en un raigras tardío, como dijimos hoy? Es decir, bien macollado, en un maíz temprano. Este maíz sería una situación parecida a la de soja. Doble golpe, lo eliminamos para sembrar el maíz. Ahora puede suceder que tengamos un maíz, es decir, un raigras casi, esto no semillado, o un maíz tardío, también podemos hacer este doble golpe. Pero cuando tenemos el raigras semillado, similar a lo al caso de soja, en donde alargamos todo, habremos hecho los barbechos anteriores y previo podemos llegar hasta usar el paraquat en una sola aplicación. Así que disculpen, se me alargó mucho más de lo debido, vamos a las preguntas. Bueno, aprovechando entonces un poquito de tiempo, queda lugar para 2 preguntas. 2 preguntas, bueno. Ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Yo un poco viendo en mi zona, donde estamos en Entre Ríos, en sistemas ganaderos, realmente uno está gastando combustible personal para sembrar un verdeo y veo que su zona está bendecida porque realmente, ¿cuánto estamos hablando? $30 para todos estos controles, más o menos por hectárea. Estaremos hablando de esos valores, 1 o 2 controles. ¿Cada cuántas hectáreas podemos comprar un ternero y usar ese alimento que tiene ahí, que lo estamos quemando? ¿No sería una visión integrada a su vez que raigras, si lo dejáramos solo, también podría contemplarse como un cultivo de cobertura? Esas 2 alternativas, ¿no las han pensado como
bueno, a lo mejor tienen que dejar un poco de sembrar trigo y pensar un poco en hacer un barbecho a diente y secarlo de otra manera, incluso mecánica, que ha habido muchas charlas interesantes de cultivo de cobertura acá en APRESI, para lo que es la soja que viene. Bien, bien. Excelente lo tuyo, y excelente la gente de Entre Ríos, y es lo que debe hacer realmente, involucrar la ganadería en una rotación. Obviamente que acá yo lo que estoy hablando es la parte agrícola. Esto es un sector, si trabajamos de forma integrada y como debería ser, tiene que estar integrado esto con la parte ganadera y demás, o sea que está bien. Yo lo que estoy haciendo un planteo agrícola justo, sería una parte del sistema productivo esto. O sea que sí, es muy bien. Ahora, guarda con las coberturas. Yo he estado en reuniones en Uruguay, por ejemplo, en donde ellos, por ley, tienen que hacer una cobertura o sea, el ministerio allá revisan sus lotes, y el que no tiene cobertura están penados. Entonces empezaron desesperadamente a hacer cobertura y empezaron con ryegrass, también hacen algo avena, pero usaron mucho ryegrass. ¿Y qué pasa? Después ellos van a agricultura. ¿Y qué estamos haciendo cuando tenemos que quemar? Y estamos propiciando a una excelente selección. Estamos propiciando al ryegrass resistente. Entonces guarda con el tema cómo manejar el caso de usar cultivo de cobertura a un ryegrass. Está bien en un planteo de ganadería, pero hay que tener cuidado porque ahí vimos, yo hoy le comentaba esa anécdota de Areco y demás, propiciamos a hacer una buena selección por los biotipos. Habrá que ver, mezclar, usar graminicida, utilizar un manejo. Obviamente que en la desesperación en Uruguay, a partir de eso, bueno, de los problemas que tuvieron, pues un poco empezaron a reemplazarlo al ryegrass. Pero excelente lo que vos decís y es lo que se debería hacer realmente. En un planteo ganadero, ir rotando y tener cuidado con la resistencia que me va a aparecer, porque en ese planteo estoy seguro que en Entre Ríos va a crecer la resistencia, porque son zonas más ganaderas. Hablo de secado mecánico, no con herbicida. Secado mecánico con rolos, es algo que lo están divulgando acá en Está una bien, charla. está bien, sí, excelente. Guarda que con rolos hay hay experiencia con ryegrass, porque con rolos y demás hay mucha experiencia en triticales, en avena y demás. Y el ryegrass tiene la parte basal, en donde macolla y a lo mejor... Funciona también con ryegrass, yo no lo he probado, no sé. Por eso, es importante tu acotación, pero guarda que no es una avena y que son anuales y no tienen tanto poder de rebrote, pero está bien. Muy buena el dato. Así que agradecemos a Juan Carlos Ponza Bueno. y quedan pendientes preguntas.